Atención, la tensión internacional ha llegado a un punto de quiebre absoluto. El mundo entero contiene la respiración en esta jornada decisiva de 2026, mientras el fantasma de un conflicto de escala global se materializa. Ocurre precisamente aquí, en el corazón mismo de las Américas. Lo que hasta hace unas horas era una guerra de declaraciones cruzadas, se ha transformado en una amenaza militar directa y sin precedentes. Informes de inteligencia del más alto nivel confirman lo impensable. Rusia y China han trazado una línea roja que nadie puede ignorar. Han advertido sobre una intervención económica y operativa inmediata si Estados Unidos decide ejecutar cualquier ataque contra infraestructura soberana, específicamente en territorio de México o en el Caribe. Esta advertencia no es una simple nota de protocolo diplomático, es un ultimátum que resuena desde el Kremlin y Beijing hasta Washington. Estamos en el epicentro de la mayor crisis geopolítica de lo que va del siglo XXI. Esta escalada dramática es la respuesta a dos movimientos de la Casa Blanca. Decisiones agresivas tomadas por la administración del presidente Trump en las últimas horas. Primero, la condena unánime de la comunidad internacional, desde las potencias de la Unión Europea hasta el bloque consolidado de los BRICS. Todos han rechazado la nueva directriz punitiva firmada en Washington, una orden que busca asfixiar por completo la energía en la región del Caribe, imponiendo sanciones devastadoras a cualquier país o empresa que suministre recursos. Es un intento de bloqueo total que el derecho internacional ya califica de ilegal. Segundo, la amenaza directa de realizar acciones unilaterales en suelo mexicano. Bajo el argumento de la seguridad fronteriza, Washington ha sugerido la posibilidad de ataques tácticos contra infraestructura nacional. En este escenario de máxima alerta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido. Lo ha hecho con una firmeza que ha sorprendido a los analistas de todo el mundo. Ha reafirmado que la soberanía de México no es negociable bajo ninguna circunstancia y ha confirmado su apoyo inquebrantable a la autodeterminación de los pueblos. México no está navegando solo en medio de esta tormenta política. La respuesta coordinada de las dos superpotencias de Oriente ha modificado las reglas del juego de forma irreversible. En este reporte especial de Impacto Nacional MX, usted descubrirá la verdad. Entenderá que la postura de Trump no es un simple mensaje de campaña, es parte de una estrategia para restaurar una zona de influencia que el mundo ya no acepta. Una política de subordinación que muchos daban por desaparecida. Aprenderá cómo la defensa de México se basa en un pilar histórico, la doctrina Estrada, y por qué hoy es más relevante que nunca para nuestra soberanía. Analizaremos el contenido real de los comunicados de Rusia y China. ¿Qué tipo de despliegue estratégico podrían estar visualizando en nuestra región? ¿Y por qué están dispuestos a defender sus intereses a cualquier costo? Pero lo más importante de este análisis de profundidad es que entenderá que no estamos presenciando conflictos aislados. Estamos ante las primeras sacudidas de un realineamiento tectónico global. Un sismo donde América Latina se ha convertido en el tablero principal, el lugar donde se decidirá el futuro del nuevo orden mundial. Analicemos la historia mientras se escribe frente a nosotros. Lo que está en juego hoy no es solo un límite geográfico, es el equilibrio de poder en todo el planeta. Comenzamos. Vayamos directo al núcleo de esta crisis internacional. ¿Cómo hemos llegado al borde de este precipicio geopolítico? Todo se ha acelerado de forma vertiginosa en estas últimas 72 horas. La administración de Trump ha optado por una vía de confrontación abierta. Argumentan una supuesta falta de cooperación de México en materia migratoria. Pero las demandas ya no son de vigilancia compartida o acuerdos técnicos. El ultimátum que ha salido de Washington es explícito y peligroso. Si México no detiene las redes logísticas que la Casa Blanca señala, se ha dado luz verde para que el Pentágono evalúe opciones operativas. Se habla de posibles ataques contra puntos estratégicos de la infraestructura mexicana, centros de comunicación, redes de transporte e instalaciones de energía. Esto, bajo cualquier lenguaje diplomático, es una conducta hostil. Es una violación flagrante a la integridad de una nación soberana. Una nación que ha dejado claro que no aceptará ser el patio trasero de nadie.
La presidenta Sheinbaum calificó estas amenazas como inaceptables. Señaló que carecen de base legal y son profundamente inmorales. Pero la Casa Blanca decidió escalar aún más la apuesta regional. Activaron la segunda fase de su estrategia, el cerco energético total. La nueva normativa de seguridad hemisférica busca el colapso financiero. Impone aranceles del 200% a cualquier corporación global, solo por participar en la venta de petróleo o recursos básicos. Es una medida de guerra económica diseñada para forzar un quiebre en cuestión de semanas. La respuesta de las capitales del mundo fue un grito de rechazo inmediato. En Europa se calificó la medida de extraterritorial e ilegal. Desde Brasil se acusó a Washington de ejercer una piratería económica moderna. Sin embargo, la advertencia que realmente cambió el clima en Washington no vino de los aliados tradicionales ni de los organismos regionales. Llegó con una coordinación letalmente precisa desde Moscú y Beijing. Analicemos la profundidad de esta táctica de la administración Trump. El bloqueo energético es una obra de ingeniería financiera agresiva. No solo busca detener el transporte físico de los recursos, apunta a los bancos, a las aseguradoras y a la logística de servicios. El objetivo es inyectar un pánico financiero absoluto en la región, que sea tan arriesgado comerciar con la zona que el mercado simplemente se detenga. Expertos en economía internacional señalan algo muy preocupante. Esto va mucho más allá de una sanción comercial tradicional. Es el uso del sistema financiero global como un arma de destrucción masiva. Es Washington diciendo al mundo, o están conmigo, o enfrentarán las consecuencias. Desde el punto de vista militar, la amenaza sobre México es sumamente grave. Los analistas de seguridad nacional son tajantes en este punto. No existe tal cosa como un ataque limitado que no viole la soberanía. Cruzar el espacio aéreo con tecnología militar en territorio ajeno es un acto de guerra. Además, la precisión tecnológica nunca garantiza la ausencia de tragedias. El riesgo de golpear objetivos civiles es una posibilidad real e inmensa. Pero lo más grave es el precedente de impunidad que se intenta establecer. Si se permite que una potencia bombardee a su socio comercial por diferencias políticas, el derecho internacional habrá muerto definitivamente en esta jornada. Por eso la comunidad internacional observa con un horror creciente. Más de 80 naciones han firmado ya un manifiesto de condena en la ONU. Sin embargo, la condena moral no detiene las decisiones de fuerza. Lo que realmente detiene los planes de agresión es el contrapeso de poder real. Y el tablero de juego cambió de forma irreversible hace apenas unas horas. Aquí entramos en el segundo acto de esta crisis histórica, la respuesta de México y la réplica estratégica de Oriente. La postura de la presidenta Sheinbaum ha sido una lección de dignidad política. Desde el Palacio Nacional, rodeada por la institucionalidad del Estado, su mensaje no dejó lugar a ninguna duda. Primero, invocó la esencia de la doctrina Estrada, ese pilar que dicta que México respeta la autonomía de los demás pueblos, pero que exige el respeto absoluto a su propia independencia nacional. México no es ni será jamás una colonia de nadie. Fueron las palabras que resonaron con una fuerza que no se escuchaba en décadas. Las decisiones soberanas de México se toman aquí, no en Washington. Segundo, anunció un ajuste radical en la cooperación de seguridad, la suspensión inmediata de la actividad de agencias de seguridad extranjeras en suelo nacional. Esto incluye la salida operativa de grupos de inteligencia de Estados Unidos. Es un golpe directo al corazón de la estrategia regional de Washington. Y tercero, un movimiento de audacia diplomática que sorprendió a todos. Anunció que buques de la petrolera estatal Pemex llevarán energía y suministros, una medida de apoyo soberano ante lo que México considera un bloqueo inhumano. La fraternidad latinoamericana no es un discurso, es una acción. Ese anuncio fue la chispa que incendió la respuesta global. Era un desafío directo a la hegemonía de Trump en el hemisferio occidental. El mundo entero esperaba la reacción furiosa de la Casa Blanca. Pero antes de que Washington pudiera redactar un comunicado, el eje del poder mundial se desplazó de forma coordinada hacia el este. Moscú y Beijing emitieron un comunicado conjunto que cambió la temperatura del conflicto.
un documento breve, pero donde cada palabra pesaba como una tonelada de acero. Condenaron la coacción unilateral y las amenazas de uso de la fuerza. Las calificaron como reliquias de una era colonial que no tiene lugar hoy. Pero el párrafo clave es el que ha helado la sangre de los estrategas. Cito textualmente la advertencia: Rusia y China poseen intereses económicos e inversiones vitales en México y Cuba. Nuestros ciudadanos trabajan en proyectos estratégicos en ambos países. La seguridad de nuestro personal y nuestras inversiones no es negociable. Y aquí viene la línea roja definitiva establecida en esta jornada. Cualquier ataque militar contra infraestructura crítica en estas naciones será considerado una amenaza directa a nuestra propia seguridad nacional. Una acción de esa naturaleza tendrá una respuesta recíproca y contundente. Analicemos el significado real de estas palabras. En el léxico diplomático de las potencias de Oriente, esto es una advertencia de guerra. No significa necesariamente que veremos un conflicto en la frontera de Texas. Significa el inicio de una confrontación asimétrica global. Podría ser un ataque digital que paralice la red eléctrica de Estados Unidos. Podría ser el bloqueo de un aliado clave de Washington en el mar de China. O incluso la neutralización de los sistemas de vigilancia espacial. Están diciendo a la Casa Blanca: si nos golpeas en América, nosotros te golpearemos en cualquier otro punto de tus intereses mundiales. Para Beijing, México es hoy una pieza central de su proyección hacia el futuro. Hay miles de millones de dólares invertidos en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Hay proyectos tecnológicos y logísticos que no van a dejar caer. China no va a permitir que Estados Unidos destruya sus activos estratégicos. Para ellos, proteger la soberanía de México es proteger su propia credibilidad. Esta es la gran conexión que muchos analistas en Washington ignoraron. La presión de Trump sobre México y Cuba no fue una coincidencia de agenda. Fue un intento deliberado de reactivar la doctrina Monroe de forma agresiva. Quería probar si el mundo multipolar era una realidad o solo una teoría. Quería demostrar que en este lado del mundo todavía mandaba su voluntad. Pero la respuesta de Rusia y China ha dejado claro algo: esa era de dominio absoluto se ha terminado para siempre. Estamos viendo el choque de dos visiones del mundo. Por un lado, el intento de mantener un orden basado en la imposición unilateral. Por el otro, la realidad de un mundo donde el poder está distribuido. El gran plan de Washington era acorralar a México y forzar cambios en el Caribe. Con eso, enviarían un mensaje de control a toda América Latina. No intenten buscar socios fuera de nuestra órbita porque el precio será el aislamiento. Era una apuesta basada en la creencia de que Oriente no tendría la capacidad de responder. Ese error de percepción podría ser el más costoso para Estados Unidos en este siglo. Hablemos de las consecuencias que ya se sienten en todo el planeta. El efecto dominó de esta crisis es inmenso. Primero, el impacto económico inmediato. Los mercados globales han entrado en una espiral de incertidumbre total. El precio del petróleo ha subido drásticamente en cuestión de horas. El temor a una parálisis en el Golfo de México es hoy una realidad financiera. Las bolsas de Wall Street y Tokio están reflejando caídas históricas. Las cadenas de suministro que dependen de México están al borde del colapso. Si esta crisis no se desactiva hoy mismo, la recesión mundial será inevitable. Segundo, el impacto geopolítico continental. Esta crisis está fracturando las alianzas tradicionales de Washington. Canadá se encuentra en una encrucijada política de difícil solución, atrapado entre su vecino del sur y su socio estratégico en México. La Unión Europea, aunque condena las formas de Trump, teme el costo económico. Teme verse involucrada en una confrontación que no puede sostener. Pero el cambio más profundo ocurre en el resto de nuestra región. Naciones que antes orbitaban cerca de Washington, hoy miran con desconfianza. Observan cómo Estados Unidos está dispuesto a tratar a su aliado más cercano. Esto está empujando a todo el continente a buscar refugio en los BRICS. Lejos de debilitar a México, Trump lo ha convertido en el símbolo de la soberanía. Tercero, la escala de la alerta militar. El sistema de defensa estadounidense ha subido su nivel operativo a DEFCON 3.
Es el punto de tensión más alto desde la crisis de los misiles de 1962. Mientras sus flotas patrullan el Caribe, se ha confirmado que submarinos rusos han salido de sus bases habituales. Y la flota china ha iniciado maniobras masivas en puntos sensibles del Pacífico. El mensaje es directo. Cualquier acción tendrá una respuesta global. Una fricción en suelo mexicano puede ser respondida en cualquier otro rincón del mapa. El riesgo de un conflicto por un error de cálculo es hoy terriblemente real. ¿Qué opciones tiene ahora la administración de Estados Unidos? Sus caminos son limitados y todos representan un alto costo. Pueden optar por retroceder, retirar las órdenes y las amenazas. Pero eso sería una humillación política monumental para Donald Trump. Sería la admisión de que su poder tiene límites claros frente a una nación unida. O pueden mantener el rumbo y enfrentar las consecuencias de lo desconocido. Una respuesta de Rusia y China que nadie sabe cómo terminaría para la humanidad. La presión dentro de Washington es asfixiante en este momento. Los sectores más duros exigen fuerza, mientras que el sector financiero ruega por cordura. Para México y su política de defensa, el camino es la firmeza diplomática. La decisión de enviar ayuda a la región no es solo un gesto de ideales, es una pieza de ajedrez estratégica fundamental. Une las amenazas externas en una sola narrativa de defensa de la patria. Eleva el conflicto de un tema de fronteras a una lucha por la dignidad nacional. Esto le da a México una autoridad moral que la fuerza bruta no puede silenciar. Para Rusia y China, el objetivo estratégico está casi cumplido. Han demostrado que su alianza es un hecho operativo y real en este hemisferio. Que sus líneas rojas deben ser respetadas incluso a las puertas de Washington. El nuevo orden mundial está naciendo en este preciso instante de 2026. Es un mundo multipolar donde Estados Unidos ya no dicta todas las reglas. Un orden donde naciones del sur global, lideradas por México, ya no aceptan condiciones impuestas por la amenaza. Lo que suceda en las próximas horas definirá el curso del siglo XXI. La doctrina Monroe está viviendo sus momentos finales bajo el fuego de la crisis. Estamos ante una etapa de transición hacia un nuevo equilibrio de poder. La estabilidad de millones de personas depende hoy del sentido común de los líderes. Las próximas 24 horas serán cruciales para el destino de la paz. En Impacto Nacional MX seguiremos cada detalle de esta crisis sin precedentes. La historia se está redactando con cada decisión que se toma hoy. Gracias por su atención a este reporte especial de profundidad. Si considera que esta información es esencial, le invitamos a suscribirse ahora. Active la campana para estar al tanto de cada avance del conflicto. Y por favor, deje su punto de vista en los comentarios. ¿Cree usted que este es el nacimiento de un México totalmente independiente? ¿O prevalecerá la diplomacia sobre la confrontación de potencias? Su voz es la parte más importante de la historia que contamos aquí. Hasta nuestra próxima actualización informativa.